Hola, 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 hola. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Ya me conocen, soy el profe Oscar. Caminando por la ciudad de La Paz, me pregunté cómo podía medir la altura de los edificios. Por ejemplo, la altura de la Casa Grande del Pueblo, de una forma sencilla, sin necesidad de tener que utilizar un instrumento para poder medir. Entonces, es precisamente lo que les he venido a hablar hoy, de la resolución de triángulos rectángulos. Entonces, comencemos. Resolvemos los siguientes ejercicios con el teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Relaciones entre lados y ángulos. Teniendo en cuenta los ángulos A y B son complementarios y recordando las razones trigonométricas se cumplen las siguientes igualdades de acuerdo al gráfico. Como podemos ver, tengo un triángulo rectángulo y los ángulos A y B. Entonces, como podemos ver, son complementarios y se cumplen las siguientes igualdades. Esto es por el teorema de Pitágoras y esto por las funciones trigonométricas. Para la resolución de problemas referentes a triángulos rectángulos es importante tomar en cuenta aspectos relativos a la vida real, como la orientación con respecto a los puntos cardinales, este, oeste, norte, sur, ángulos de elevación y depresión y la suma de ángulos internos. Llamamos ángulo de elevación al que se mide hacia arriba de la horizontal. Llamamos ángulo de depresión al que se mide abajo de la horizontal. Muy bien, vamos a resolver ahora el ejemplo 1 de la página 305 que indica cuando se conoce la hipotenusa y un cateto. Como podemos ver, tenemos la hipotenusa y un cateto. Nos falta encontrar el otro cateto. Entonces vamos a empezar por calcular el valor de B. Entonces B, los puntos. Con la ayuda del teorema de Pitágoras sabemos que despejado va a ser igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, reemplazando valores, vamos a tener raíz cuadrada de C, en este caso 6, al cuadrado menos el valor de A, que es 4 al cuadrado. Entonces B va a ser igual, 6 al cuadrado es 36, menos 4 al cuadrado es 16. Está en una raíz. Entonces B va a ser igual raíz cuadrada de 36 menos 16, eso es 20. 20 en raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 20. Con la ayuda de nuestra máquina de calcular encontramos que es 4.5 metros. Hemos calculado el valor de B. Entonces alfa, los puntos, vamos a calcular alfa. Para ello recurrimos a las funciones trigonométricas. Entonces, como ya tengo la hipotenusa, el cateto, en este caso para alfa va a ser el cateto opuesto y esto va a ser el cateto adyacente. ¿A qué recurro? A una función, en este caso podría ser la función seno. Seno del ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto, en este caso 4, sobre hipotenusa 6. Entonces, por funciones inversas o despejando, esto va a quedar como seno a la menos 1 paréntesis 4 dividido entre 6. Entonces alfa igual, si yo calculo esto en mi máquina de calcular, entonces el valor resultante va a ser 41 grados 38 minutos 37 segundos. Vamos a encontrar ahora el valor de el ángulo beta. Para ello yo puedo utilizar ángulos complementarios. Entonces beta sería igual a 90 grados menos
el valor que habíamos encontrado: 48 grados, 11 minutos y 23 segundos. El área va a ser base por altura sobre 2. La base en este caso es 4.5 metros. Por la altura en este caso va a ser 4 metros. Y tiene que estar dividido entre 2. 4.5 por 4 y dividido entre 2 nos va a salir 9 metros al cuadrado. Finalmente vamos a calcular el perímetro. El perímetro va a ser la suma de todos los lados. Sumado nos va a dar 14.5 metros. Entonces ya hemos encontrado todos los elementos. En este ejemplo 2 vamos a calcular los valores restantes, pero nos indica cuando se conocen dos catetos. Vemos que se nos dan dos catetos y tenemos que encontrar la hipotenusa, los ángulos, y calculamos el perímetro y el área. Entonces el valor de C, con la ayuda del teorema de Pitágoras, va a ser despejado raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Reemplazando valores vamos a tener que 20 al cuadrado más 30 al cuadrado tiene que estar en una raíz, y el valor de C va a ser 400 más 30 al cuadrado es igual a 900. Sumado va a dar 1300. Y extrayendo la raíz, esto va a ser 36.1. Calculamos el ángulo alfa. Para alfa, de la misma forma ya tenemos la hipotenusa y podemos utilizar cualquier función trigonométrica. Entonces vamos con la función tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto 20 dividido entre cateto adyacente 30. Esto va a ser despejando tangente inverso. Con la ayuda de nuestra máquina de calcular, esto va a ser 33 grados 41 minutos 24 segundos. De la misma forma podemos encontrar el ángulo alfa como en el anterior ejercicio. En este caso vamos a calcular el ángulo beta. 90 menos alfa, el resultado es 56 grados 18 minutos y 36 segundos. El valor del área es 300 metros cuadrados. Entonces falta encontrar el perímetro. Sumado nos va a dar 86.1 metros. Ejemplo 8. Dice: una persona observa la cúspide de un obelisco en la plaza de Santa Cruz, un ángulo de elevación de 31 grados. Si los ojos de la persona están a 1.5 metros del suelo y la distancia entre el punto de observación y el pie del obelisco es de 50 metros, ¿cuál es la altura del obelisco? Tenemos a la persona que está observando, distancia de separación 50 metros desde el pie, entonces tenemos que encontrar la altura, ¿no? Para calcular vamos a pedir la ayuda de una compañera, en este caso de Juanita. En el gráfico podemos ver que lo que tengo que encontrar es la altura. X representa distancia, que no es la altura, porque la altura es desde el pie del obelisco hasta la punta, ¿no? Entonces, para poder encontrar la altura tendríamos que encontrar el valor de X y sumar con la altura de la persona que está mirando la punta del obelisco. Entonces calculamos X. Para ello utilizamos la función tangente. ¿Por qué razón? Porque tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, que es 50 metros. Entonces tangente de 31 grados es igual a X sobre 50. Despejamos X, entonces sería X
igual tangente de 31 grados por 50. Con la ayuda de nuestra máquina de calcular, el valor resultante sería 30.04 metros. Entonces ya conocemos cuánto es el valor de x. Entonces simplemente para poder encontrar la altura, como habíamos dicho, tenemos que sumar este valor, esta distancia, más la altura de la persona. Entonces sería así. Sumado nos va a dar 31.54 metros. Y esa sería la altura del obelisco. Ejemplo número 9. Desde una cierta distancia de un edificio se observa la parte alta con un ángulo de elevación de 43 grados, se camina 100 metros hacia el edificio y se vuelve a observar la parte alta con un ángulo de elevación de 74 grados. Calcular la altura del edificio. Como podemos ver en el gráfico, observamos primeramente, caminamos 100 metros, volvemos a observar y hay que calcular la altura del edificio, que sería representado por la letra X. Como podemos ver, son dos triángulos rectángulos que tienen un cateto en común, que en este caso sería X. Entonces planteamos con las funciones trigonométricas para resolver este ejercicio, que sería de la siguiente forma, que podría ser la ecuación número 1, nuestra ecuación número 2, despejando el valor de y, tendríamos de la siguiente forma. Entonces ahora lo que corresponde es igualar ambas ecuaciones y encontrar el valor de x. Despejando tendríamos de la siguiente forma: x cotangente de 43 grados menos x cotangente de 74 grados igual a 100 metros. Ahora tengo que factorizar para poder despejar. Entonces sería de la siguiente forma: y igualado a 100 metros. Entonces sería x igual 100 metros sobre cotangente de 43 grados menos cotangente de 74 grados. Entonces con la ayuda de mi máquina de calcular yo puedo ver 100 metros dividido entre todo esto va a ser igual a 127.29 metros, que vendría a ser la altura del edificio. Muy bien, queridos estudiantes, como pudimos ver, se puede encontrar la altura de los edificios y de la casa grande del pueblo formando triángulos rectángulos con el ángulo de elevación y las funciones trigonométricas. No te olvides revisar la página 305 de la cartilla del Ministerio de Educación. Conmigo, hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.